Flotación y estabilidad. Un globo elástico de aire con un diámetro de 30 centímetros se sujeta a la base de un recipiente parcialmente lleno con agua a 4 grados centígrados, como se muestra en la figura. Si la presión del aire arriba del agua se incrementa de manera gradual de 100 kilopascales hasta 1,6 megapascales, ¿cambiará la fuerza sobre el cable? Si es así, ¿cuál es el porcentaje de cambio en la fuerza? Suponga que la presión sobre la superficie libre y el diámetro del globo están relacionados por presión igual a C por el diámetro a la N, donde C es una constante y N es igual a menos 2. El peso del globo y del aire en él es despreciable. Para resolver el problema, debemos determinar las fuerzas de flotación en las dos condiciones de presión y compararlas con la tensión del cable. Para ello, el problema nos dice que la presión es igual a una constante por el diámetro a la N. Si despejamos la constante, encontramos que esa constante es igual a la presión sobre el diámetro a la N. Para la condición número 1, nos dice el problema que la presión es 100 kilopascales, es decir, 100 por 10 a la 3 pascales. Y el diámetro 1 es 30 centímetros, es decir, 0,30 metros. La constante va a ser igual a la presión 1 sobre diámetro 1 a la menos 2, puesto que el problema nos dice que N es igual a menos 2, lo cual lo podemos escribir como la constante es igual a la presión 1 por el diámetro 1 al cuadrado. Para la condición 2 tenemos que la presión 2 es 1,6 por 10 a la 6 pascales y el diámetro 2 no lo conocemos. La constante va a ser igual a la presión 2 sobre el diámetro 2 a la menos 2, es decir, que la constante va a ser igual a la presión 2 por el diámetro 2 al cuadrado. Igualando las dos constantes de ambas condiciones, se tiene que la presión 1 por el diámetro 1 al cuadrado es igual a presión 2 por el diámetro 2 al cuadrado. Despejando el diámetro 2, presión 2 se va a dividir a la presión 1 y extraemos raíz cuadrada en ambos lados. Por lo tanto, el diámetro 2 es igual al diámetro 1 que multiplica a la raíz cuadrada de la presión 1 sobre la presión 2. Reemplazando los valores, el diámetro 1, 0,30 metros, la presión 1, 100 por 10 a la 3 pascales, y la presión 2, 1,6 por 10 a la 6 pascales. Observamos que el diámetro 2 es 0,075 metros. El diámetro 2 disminuyó en relación con el diámetro 1. Por lo tanto, va a haber un cambio en el volumen del globo. Hagamos un diagrama de cuerpo libre para el globo. Tenemos W como peso del globo, pero como el problema nos dice que ese peso del globo y el del aire dentro de él es despreciable, podríamos quitarlo. Por lo tanto, nos quedaría la tensión que ejerce la cuerda sobre el globo y la fuerza de flotación. Haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, considerando positivo hacia arriba, obtenemos que la fuerza de flotación menos la tensión es igual a 0. Es decir, la tensión va a ser igual a la fuerza de flotación. Se sabe que la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Dijimos que el volumen cambia en las dos condiciones. El diámetro disminuye, por lo tanto el volumen varía. Si el volumen varía, observamos con la ecuación que la fuerza de flotación
varía. Y si la fuerza de flotación varía, la tensión, que es igual a esa fuerza, también varía. Quiere decir que la fuerza sobre el cable sí cambia. Que es la pregunta que nos hace el problema. Ahora, si cambia, nos preguntan cuál es el porcentaje de cambio en la fuerza. Para eso vamos a hallar las tensiones en ambas condiciones. Para la condición número 1, se tiene que la fuerza de flotación, digamos en la condición 1 es igual a esa tensión, en la condición 1, va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen 1. Y para la condición 2, la fuerza de flotación va a ser igual a esa tensión en el cable, la fuerza en el cable, y va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen 2. Sabemos que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Si reemplazamos el radio por diámetro medio, diámetro entre 2, obtenemos que el volumen de la esfera en función del diámetro es igual a 1/6 de pi por el diámetro al cubo. El porcentaje de cambio podemos determinarlo por la expresión tensión 1 menos tensión 2 por 100 sobre la tensión 1, reemplazando. Ese porcentaje de cambio va a ser igual tensión 1, que es densidad del fluido por gravedad por el volumen 1, que sería 1/6 de pi por el diámetro 1 al cubo, menos la tensión 2, que sería densidad del fluido por gravedad por el volumen 2. Ese volumen 2 sería entonces 1/6 de pi por el diámetro 2 al cubo sobre la tensión 1, que ya la tenemos acá. Eso multiplicado por 100. Observamos que aquí podemos cancelar la densidad del fluido, la gravedad, 1/6 y pi, quedando entonces el porcentaje de cambio como diámetro 1 al cubo menos el diámetro 2 al cubo sobre el diámetro 1 al cubo, todo multiplicado por 100. Reemplazando los diámetros, diámetro 1 es 0,3, diámetro 2 que determinamos es 0,075. Si los reemplazamos, encontramos que ese porcentaje de cambio es igual a 98,44%.